Muy bien, familia, pues hoy tendremos una predicación especial. Y bueno, la intención de la palabra de hoy es que esta palabra pueda preparar nuestro corazón, tu corazón y mi corazón para estos días que vamos a estar celebrando, estos días que son especiales para muchos de nosotros. Y mira que para el mundo y aún para nosotros, siendo creyentes, siendo cristianos, en la práctica muchas veces seguimos festejando la Navidad, enfocándonos en la familia, enfocándonos en los regalos, en la cena, en los abrazos los unos con otros. Y por ser cristianos, a lo mejor muchas veces sí dedicamos un par de palabras ahí en la mesa, tal vez oramos y recordamos el nacimiento de Jesús. Pero la verdad es que hoy, con esta palabra, yo te quiero animar y me animo a mí mismo a poder ir un poco más allá. A poder no solo recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que esa verdad, esa realidad que ocurrió hace 2000 años, pueda ser una realidad en tu vida, en mi vida el día de hoy. Mira, la verdadera Navidad no consiste en recordar que Jesús nació en Belén hace casi 2000 años, sino la verdadera Navidad consiste en permitir que Cristo Jesús nazca en tu corazón, que nazca en tu corazón. Entonces, porque si esto ocurre, que Cristo tenga un nacimiento en tu corazón, se estará cumpliendo el propósito por el cual el Señor vino a nacer a esta tierra. El nacimiento de Jesús no es un hecho que ocurrió en el pasado, sino es un hecho que ocurre día a día en el presente. Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando una persona muere a sí misma, muere a sus pecados, cuando una persona se reconoce como pecador y reconoce esa necesidad de volver a nacer de nuevo, es ahí cuando la Navidad, la Natividad cumple su propósito, porque hay un nuevo nacimiento. Así que hoy nuestra predicación se llama La Navidad, Cristo en mí. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios, familia, para que sea el que nos hable al corazón. Bendito Dios, hoy estamos delante de ti en esta predicación de tu palabra, esta predicación especial. Sabemos, Señor, que tú no naciste en esta fecha, pero, Padre, ocupamos este tiempo para poder predicar tu nombre, para poder no solamente recordar que tú naciste un día hace 2000 años, sino que tú sigues vivo, Señor, cada día en el corazón de todos aquellos que han puesto su fe en ti. Yo te pido que hoy puedas escudriñar nuestro corazón, que puedas traer esa palabra que anide nuestro corazón siendo una realidad, para que día a día nosotros podamos vivir esa Navidad plenamente, todos los días sin importar la fecha. Así que te pido que seas tú en nosotros, que sea tu palabra bendecida en el corazón de mis hermanos, en mi corazón, y que cuando salgamos de aquí, Señor, y estos días que vienen, podamos vivir una Navidad, una natividad diferente. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Si tuviéramos que hablar de algún versículo que resumiera la Navidad, la Natividad, creo que este sería uno de ellos. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La Navidad es un acontecimiento glorioso, no solo por el hecho de que el Hijo de Dios vino a este mundo a habitar entre nosotros hace 2000 años, sino porque ese mismo Hijo de Dios hoy es el que habita en nosotros. Y sabes, si te das cuenta, aquí hay dos preposiciones que acabo de mencionar. Dije que el Hijo de Dios vino y habitó entre nosotros, pero que la verdadera Navidad es que Él habite en nosotros. Estas dos preposiciones, entre y en, hacen una gran diferencia. Las podemos leer así nada más de corrido, pero entre
te habla de algo, de una relación, de algo que se relaciona. Entre nosotros están las sillas, entre nosotros está el púlpito, entre nosotros. Es algo que te lleva a una relación entre amigos, entre amistad, entre creyentes. Pero la gran diferencia es cuando entendemos que Jesús ya no vino a estar entre nosotros, sino vino a estar en nosotros. Y eso es una gran diferencia, familia. El Él habla de una intimidad, habla de una fusión, habla de una relación íntima. Entonces, esto hace una gran diferencia. La pregunta que nosotros nos necesitamos hacer hoy es si Jesús está entre nosotros, entre tú y yo, o si Jesús está en ti, si está en mí. Porque esta diferencia entre nosotros y Él es la diferencia entre tener una religión y entre tener una relación íntima. En el pasado, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús habitaba entre sus discípulos, pero no estaba en sus discípulos, aún no. Hoy, tristemente, en muchas iglesias sigue siendo la misma dinámica. Jesús podría estar entre los hermanos, entre el salón, pero a veces Jesús no está en los creyentes. Porque déjame decirte algo, podría decirte, Luis, pero ¿cómo? Si es creyente, ¿está en él? No. Hay muchos creyentes de Jesús, hay muchos simpatizantes de Jesús y creen que Jesús vino, pero Jesús no está en ellos. Y esa es la gran diferencia, familia. Entonces, la natividad de Jesús, que es nacimiento, Navidad, es decir, una actividad que viene del latín, realmente habla del nacimiento. Y esto no solamente fue un evento histórico, sino es fue un modelo que vino a darnos el Señor Jesús para que nosotros pudiéramos vivir conforme Él vivió. Fíjate, así como Jesús fue concebido por la obra del Espíritu Santo en el vientre de María, hoy Jesús también habita en nosotros por la misma obra, por la obra del Espíritu Santo. Y no sé si lo habías pensado así. Regularmente entendemos y vemos si María concibió del Espíritu Santo. Y entonces en su vientre se formó el Hijo de Dios, Dios mismo se encarnó. Pero fíjate qué maravilloso pensar que cuando tú te arrepientes de tus pecados, ese mismo Espíritu, de igual manera, concibe en ti al Hijo de Dios, espiritualmente. En Jesús, el Espíritu se encarnó y se hizo hombre. En nosotros, el Espíritu nace en nosotros y la carne tendríamos que ser nosotros mismos, el Jesús el encarnado. ¿Me explico? Ahorita lo vamos a entender un poquito más. Mira, acompáñame a Gálatas 4:19. El apóstol Pablo confirma esta realidad. Gálatas 4:19. Pablo le dice a esta iglesia de Galacia: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, ¿y qué dice? Hasta que Cristo sea formado en vosotros, en ustedes. Pablo confirma que el nacimiento de Cristo, la natividad de Jesús el Cristo, puede ser una realidad para el ser humano. Pero esta realidad espiritual no es posible cuando el yo, cuando el ego no muere. Para que Cristo viva plenamente en nosotros, tiene que ocurrir algo. Tiene que morir el yo. Tiene que morir nuestro ego, para que entonces Él pueda vivir. Es por eso que el tema de hoy es Navidad es Cristo en mí. Y esa es la verdadera Navidad. Y de verdad, familia, lo que espero con esto es que a partir de hoy tú puedas ver la Navidad de una manera diferente, que tu cosmovisión cambie. Y mira, no tiene nada de malo si pasas el tiempo con tu familia, no tiene incluso nada de malo si se dan regalos, no tiene nada de malo. El punto es que Cristo sea el centro de tu vida. Ese es el punto. Porque cuando tú das un regalo a alguien, y no solamente lo haces por costumbre y tradición, sino lo haces porque realmente nace de ti, ese es amor expresado. Estás expresando a Cristo. Pero realmente Cristo tiene que ser el centro de esa reunión familiar que vas a tener.
Así que para poder vivir esta realidad sobre la natividad, debemos entender cuál es el proceso y cuál es el propósito de que Jesucristo haya nacido en esta tierra. Y para esto pues, tenemos que hacer una pregunta: ¿qué tengo que hacer para que la verdadera natividad ocurra en mi vida? Y para esto vamos a ver 3 puntos en la enseñanza de hoy. El primero, estás anotando, es: la natividad interior exige la muerte del yo. La natividad interior exige la muerte del yo. No puede haber nacimiento, un nuevo nacimiento de Cristo en nosotros, sin una cruz. Necesariamente tiene que estar la cruz. La Escritura es clara. La vida de Cristo se manifiesta solo donde el yo, el ego, muere. Y mira, vamos a ir a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesús nos da cuál tiene que ser el proceso para que esa natividad sea una realidad en tu vida. Lucas 9:23. Fíjate, Jesús estaba con sus discípulos y le decía a todos, dice la palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, si me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús mismo lo declaró: niégate a ti mismo. Niégate a tu vanagloria, a tus deseos desordenados, niégate a esa vida de tu pasado que ha venido destruyéndote. Toma tu cruz, dice Jesús, y sígueme. Cuando tu carne quiera pecar, cuando tu carne quiera hacer algo indebido, como tú lo estás siguiendo y en teoría traes esa cruz, porque dice que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, la cruz la tienes que cargar cada día. Entonces, cuando en ese momento quieras pecar, tienes que detenerte, tomar esa cruz, subirte y crucificar tu carne, para andar entonces en el Espíritu. Cuando tú haces eso, entonces estás permitiendo que Cristo viva en ti. Y mira, así de radical como se escucha, también Pablo lo expresó ahí en Gálatas 2:20. Dice Pablo a los Gálatas, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Morir a sí mismo no es la aniquilación de tu alma, de lo que tú eres, sino morir a ti mismo no es la aniquilación, sino la rendición de ella. Rendir tu alma al Señor. ¿Y qué es tu alma? Lo hemos dicho acá: intelecto, emociones y voluntad. Que todo lo que pienses lo rindas a Cristo. Que todo lo que sientas, esa emoción, la rindas a los pies de Cristo y digas: ¿es correcto esto que me está emocionando? ¿Es correcto esto que estoy sintiendo? Y que todo lo que hagas, tu voluntad, se la entregues al Señor. Es una decisión radical que tienes que hacer. Ya no puedes estar viviendo como antes vivías. Es permitir que el viejo Adán, el hombre natural, la mujer natural que vive en ti, se rinda a él. Que tu egoísmo, tus deseos descontrolados sean sepultados, para que entonces Cristo se manifieste en ti y a través de ti. Mira, vamos a ir a Romanos 6:5. Pablo lo explica así a los romanos, que eran hombres gentiles, era una nación llena de idolatría, pero también llena de costumbres, de tradiciones, como hoy lo vivimos en nuestro país. Nuestro país es un país lleno de costumbres y tradiciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la Navidad. Y Pablo les decía así a los Romanos 6:5, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, habla de Jesús, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, si tú decides tomar tu cruz para crucificarte en ella, como Jesús lo hizo, y mueres a tu vieja naturaleza, dice, resucitarás como Jesús lo hizo en un nuevo espíritu. Familia, no tienes que morir para que resucite tu espíritu, para que vuelva ese espíritu de Dios que un día le dio a Adán y que murió en él. Pero ahora en Cristo, ese espíritu que murió en Adán, ahora puede ser vivificado en ti. Y es lo que está diciendo Pablo.
Sin muerte no hay nacimiento. Sin cruz no hay natividad. No hay Navidad. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones que al entender esto tendrían que venir a nuestra vida? Una implicación es que cuando tú entiendes algo, dices, bueno, ¿qué implica esto para mí? Por ejemplo, si hoy no estás llegando a pagar, juntando para pagar tu renta, ¿qué implicaría eso? Implica que a lo mejor tienes que trabajar más, implica que a lo mejor hoy tienes que ahorrar más. ¿Qué implica el entender que sin muerte no hay un nacimiento y una natividad? Mira, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si ya has intentado de muchas formas, de muchas maneras, cambiar tu vida, tu manera de pensar, tu manera de sentir y de actuar, y no has podido hacerlo, y esa es una batalla que tiene el ser humano, aún cuando empiezas a conocer del Señor. Tú empiezas a conocer del Señor y dices, es que quiero hacer las cosas, pero no puedo. No puedo. Y Pablo lo decía a los romanos ahí en el capítulo 7. Quiero cambiar, pero no puedo. Y hago precisamente lo que no quiero, eso hago. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para cambiar eso que estás viviendo? ¿Cuántas veces no batallas con tu carácter, con tus tentaciones? ¿Cuántas veces no vives en el fracaso tras el fracaso tras el fracaso intentándolo? La pregunta o tal vez la respuesta a esto sería, ¿por qué no naces de nuevo? Hay por ahí un TikTok, me acuerdo, que justamente dice eso, que cuando ya has intentado todo y sientes que tu vida ya no tiene sentido, dice, ¿por qué no intentas nacer de nuevo? Y es que, ¿sabes? Nacer de nuevo es una realidad, se puede hacer. Cuando Jesús le dice esto a Nicodemo allí en Juan capítulo 3, y llega este hombre religioso, fariseo, conocedor de las Escrituras. Si había alguien que sabía todo sobre religión, era Nicodemo, era uno de los maestros, y se acerca a Jesús y le dice, ¿cómo podré ver el reino de Dios? Y Jesús le dice, Nicodemo, lo que necesitas es nacer de nuevo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Sí o sí necesitamos nacer de nuevo. Necesitas una nueva vida. Así que esto es una realidad. Tienes que nacer de nuevo. Pero la pregunta a lo mejor sería, en la práctica, ¿cómo puedo hacerlo? Mira, te voy a dar ahí algunas cosas para que apuntes. Examina cuáles son las áreas de tu vida que aún son gobernadas por el yo, por tu ego. ¿Qué áreas de tu vida aún son ingobernables para el Señor? ¿En qué áreas de tu vida aún está tu yo, tu ego sentado en tu interior, en el trono? ¿Tus finanzas? ¿Tu paternidad? ¿En tu matrimonio? ¿En qué áreas de tu vida aún no se las has entregado al Señor y aún tú estás gobernando en ellas? Donde tu ego dices que tu vanagloria es que si no lo hago yo, nadie lo puede hacer, es que yo soy mejor en esto, es que yo sí sé hacerlo, es que todo eso, que finalmente te trae problemas en la familia, con tus hijos. ¿Qué áreas tienes que entregar? Tienes que practicar la negación a tus decisiones. Practica la negación. No todo tiene que ser como tú dices que es o como tú quieres que sea. No todo tiene que ser en el tiempo que tú quieres. No todo tiene que ser en la forma que tú quieres que se hagan las cosas. Pero sí tiene que ser a la forma de Dios. Cuando tú practicas la negación, entonces, y abrazas esa cruz, todo cambia. Y mira, abrazar la cruz no necesariamente quiere decir que es un abandono a tu personalidad. No, abrazar la cruz es el camino para poder llegar a ser como Cristo. Y eso también es una realidad. El hecho de que Cristo haya venido a esta tierra para nacer en nosotros es porque Él quiere que seamos como Cristo, como Él. Y como te he dicho por acá,
No necesariamente esto habla de que tienes que ser un monje, una monja, no. El vivir en Cristo, para Cristo es la mejor manera de poder vivir en todas las áreas de tu vida. Entonces, cuando hagas esto, morir a tu ego, a tu yo, eso es algo que te va a dar una paz, una tranquilidad y una plenitud de vida. Entonces, cerrando este punto, para que esa Navidad, esa natividad sea una realidad en ti, tiene necesariamente que haber una cruz y tienes que morir a ti mismo. El segundo punto, Cristo nace y vive en ti por el Espíritu. La natividad, segundo punto, Cristo nace y vive en ti por el Espíritu. La natividad espiritual, el nacimiento, es una obra divina, no es humana. La natividad es una obra divina, no es humana. Así como María no produjo a Jesús en su vientre por sí misma con un esfuerzo humano, sino que fue una obra del Espíritu Santo en ella, así el nacimiento en nosotros se hace por la misma obra del Espíritu Santo, como te había dicho. Y esto es increíble. Entender que en nosotros se puede formar ese mismo Señor, así como ocurrió hace 2000 años. Es por eso que la Navidad hoy puede ser una realidad en cada persona. En cada persona, no importa quién sea, esa persona que a lo mejor dice, ¿sabes qué? Es que nunca va a cambiar. Y es que he estado hablando con él y con ella y nunca va a cambiar. Es que le he compartido a mi esposo, a mi esposa, a mis sobrinos, a quien tú me digas, a mis padres, y no entienden. Pero la natividad es una realidad. Es una realidad. Cristo puede nacer en ti. Y mira, vamos allá a Colosenses 1, 26 y 27. Hay una imagen que vamos a ver ahí al final acerca de cómo tú te puedes convertir en un pesebre. Nosotros somos un pesebre. Así como en Belén, nosotros somos llamados a ser ese pesebre. Y lo vamos a ver al final. Fíjate ahí lo que dice Colosenses 1, del 26 al 27. Es Pablo hablando a esta iglesia. Y fíjate lo que le dice. Dice, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, o sea, desde hace mucho tiempo, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, es decir, a aquellos que han puesto su fe en Cristo, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dice que este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el misterio que incluso muchos creyentes al día de hoy no han entendido. Piensan que ser cristiano es solamente tener una religión dominical. Pero Pablo lo que afirma, dice que es un misterio que existía desde hace mucho tiempo y que el Señor lo dio a conocer, Dios Padre lo dio a conocer por las riquezas de su gloria. Y dice que ese misterio es Cristo en vosotros. Fíjate, las personas del Antiguo Testamento, si tú divides la Biblia en Nuevo y Antiguo Testamento, y te vas hacia atrás, este era un misterio para todos los que habían creído en Dios, que habían creído en las promesas en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Pero ellos no sabían que ese Dios iba a venir a esta tierra y se iba a hacer carne para después morir en una cruz por nuestros pecados. Y entonces, una vez muerto y resucitado, Él volvería a nacer en cada uno de nosotros. Esto es algo increíble que te puede volar la cabeza y dices, ¿cómo es posible? Pero es una realidad. Es una realidad. Cuando tú ves la transformación de una persona que antes tal vez podría haber sido un adicto, un drogadicto, lo que me digas, un narcotraficante, lo que tú me digas, y ves esa vida transformada, ese es Cristo encarnado. Y yo sé que seguramente conoces casos de personas, familiares tal vez, que dices, ¿cómo es posible que esta persona haya cambiado? Es por el nuevo nacimiento, es por la natividad expresada en esa persona. Esa es la Navidad.
Entonces, en Filipenses 1:21, si quieres no lo busques, Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, el apóstol, dice que el verdadero significado y propósito para su vida es que si él vivía, estaba viviendo para Cristo. Y que si él moría, pues era ganancia, porque al final iba a estar con su Señor. Ahora, eso aplica para nosotros igual. Todo lo que tú hagas en esta vida, y te vuelvo a decir, no es que vas a ser un ratón de biblioteca cristiana y todo el tiempo vas a estar metido en la iglesia, no. Todo lo que tú hagas tiene que ser cristocéntrico. Es decir, todas las decisiones que tú tomes tienen que girar alrededor de Cristo. Pero ¿sabes cómo hacemos nosotros? En vez de nosotros girar alrededor de Cristo y que Él sea el centro, nosotros queremos que nosotros somos el centro y que Cristo está alrededor de nosotros al pendiente de ver qué necesidades tenemos. Y cuando algo se nos ocurre, Señor, necesito esto. Y sigues haciendo tu vida, tus propósitos, Señor, necesito el otro. Y el Señor sigue girando alrededor de ti para ver qué es lo que necesita mi niño, mi niña. Pero no es así. Realmente, toda nuestra vida tendría que estar girando alrededor de Él. ¿Voy a cambiar de trabajo? ¿Qué implicaciones trae en mi vida? Realmente Cristo, Jesús, que vive en mí, porque vive en ti, ¿estaría de acuerdo con esto? ¿Realmente va a ser de bendición para mi vida? ¿Me va a edificar para la vida de mis hijos? ¿Qué va a pasar? Todas tus decisiones deben ser cristocéntricas. Porque mira, cuando Jesús vino, nació y murió por nosotros, y entonces viene a habitar en nosotros, Él no quiere que Él sea imitado. Él no quiere que tú lo imites. Él quiere Él quiere encarnarse en ti. Esa es la idea. Él quiere encarnarse en ti. No quiere imitaciones. Y aunque la palabra en algunos pasajes Pablo dice que lo imiten a Él como Él imita a Cristo, eso tiene su contexto. Él dice, imítenme a mí, porque aún todavía no estaba escrita la palabra de Dios. No estaba en el Nuevo Testamento, aún todo no estaba escrito. Apenas se había escrito por ahí algún evangelio, tal vez la carta a los Gálatas, pero toda la palabra, toda la Biblia no estaba completada. Entonces cuando él decía, imítenme a mí, pero da la referencia, como yo imito a Cristo, ese argumento sería válido. Pero nosotros, ya teniendo toda la Escritura, nosotros no somos llamados a imitar a Cristo. Y eso es lo que continuamente se enseña y cometemos el error de enseñarlo así, pero nosotros no debemos imitar, porque las imitaciones que son, decía por ahí mi nieto, temos, ¿no? Chafa. No tenemos que ser temos de Cristo. Tenemos que ser Cristo en nosotros. Que todo lo que hagamos sea Cristo en nosotros. Claro, podemos tratar y hacer las cosas, ¿no?, en obediencia, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que sea Cristo en nosotros, no imitarlo. Ahora, ¿qué aplicaciones tendría, familia, este segundo punto? Que Cristo viva en nosotros por el Espíritu. ¿Cómo hacer que esto sea una realidad? Mira, primer punto, cultiva una relación diaria con el Espíritu Santo a través de la oración y la lectura de su palabra. No solamente leer la Escritura por leerla, por cumplir, sino realmente, si es un capítulo, mira, un capítulo, ¿en cuánto tiempo leído nada más? Te lo puedes leer en 1 minuto, 2 si acaso. Pero si lo lees con detenimiento, a lo mejor te puedes llevar 10 minutos. El leer la palabra del Señor y pedirle al Espíritu Santo que te revele lo que ahí vas a leer, créeme que va a cambiar tu vida. Te va a alimentar, te va a nutrir. Entonces necesitamos, ¿cómo hacer? Cultivar una relación diaria con el Espíritu a través de su palabra y la oración. 2, vive consciente de que Cristo habita en cada decisión cotidiana. Una de mis oraciones que más le pido, y de hecho, ahora que nuestro hermano Martín hizo la dinámica con la hoja, esa petición fue que pueda tener esa conciencia diaria de que Cristo
a donde voy yo, Él va conmigo. Porque mira, muchas veces nos pasa como nuestros amigos, como lo hacíamos antes en la iglesia tradicional. Pensamos que nosotros vamos por el camino y que Dios está por allá. Y entonces si vemos una cúpula con una cruz a la distancia, ¿qué hacíamos? Nos presionábamos porque allá está el Señor. No, el Señor no está allá, el Señor está dentro de ti. Pero inconscientemente tenemos esa idea y esa idea la seguimos arrastrando, pensando a lo mejor también que en nosotros que el Señor está aquí los domingos o los miércoles. No, el Señor va contigo, te acompaña en todo momento. Entonces, cuando tú tienes esa conciencia de que Cristo está en ti, todo cambia conmigo. Y es lo más difícil, lo sé. Es por eso que en mi oración, hazme entender que tú estás en mí, que todo lo que yo veo, tú lo ves. Que todo lo que yo escucho, tú lo estás escuchando. Que a donde yo voy y camino, tú estás yendo conmigo. ¿Te das cuenta? Si pudiéramos tener esa conciencia, familia, todo sería diferente. Fíjate, el ser humano, científicamente comprobado, el ser humano vive y subsiste solamente utilizando el 10% de su cerebro. Se dice por ahí en algunos estudios. Solamente el 10%. Pero dentro de ese 10%, ese 10% está equipado con conciencia e inconsciencia. Es decir, hay muchas cosas que tú haces a la inconsciencia. Cuando tú vas manejando en un carro manual, tú ya no estás pensando, a ver, voy a sacar el clutch, voy a meter la velocidad un poquito. No, tú ya vas manejando en automático. Todo eso lo haces en la inconsciencia. Porque tu cerebro ya aprendió a hacer ese proceso. Entonces, pero de ese 10%, se dice que en la conciencia, con atención, con cuidado, pensando lo que estás haciendo, solamente haces el 3%. De todas las cosas, 3% lo haces conscientemente. Todo lo demás es en la inconsciencia. Entonces, imagínate, si esto es en las cosas cotidianas, imagínate en la cuestión espiritual. ¿Cuántas cosas hacemos en la inconsciencia espiritual? Entonces, es por eso necesario, y créeme, que si algo vas a pedir al Señor en oración para este nuevo año que va a comenzar, la clave está, pide en que el Señor te dé esa conciencia de que Él habita en ti, de que Él está en ti. Si consigues eso, familia, creo que tu vida va a cambiar. Va a cambiar totalmente. Muy bien, otro punto. Permite que el carácter de Cristo gobierne tus palabras, tus reacciones, tus actitudes. ¿Cómo permitir eso? Obviamente, hemos escuchado, ¿no? Permite que el carácter de Cristo gobierne tus palabras, reacciones y actitudes. Y lo hemos hablado. De la abundancia del corazón, habla la boca. Pero no solo habla. De la abundancia del corazón, reacciona el cuerpo. De la abundancia del corazón vienen tus pensamientos. La clave está en que habita en tu corazón. Es por eso que es necesario, y se hace necesario que puedas tú tener esa instrucción bíblica, que puedas tener tu devocional, un devocional diario. Cuando tienes ese devocional y que sea en la mañana, ¿qué va a pasar? Ante una situación o un problema que tengas durante el día, te vas a acordar de tu devocional que hiciste en la mañana. Pero si haces tu devocional en la noche, créeme, familia, que no te va a servir de mucho. Digo, puedes tener tu lectura bíblica, puedes tener algo también en la noche, pero la clave está en la mañana porque es cuando empiezas el día. Y nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Dice la Escritura que Él se levantaba muy temprano y tenía su tiempo de oración a buscar a su Padre. Esa es la clave. ¿Qué es lo que haces en la mañana? ¿En qué es lo primero que piensas? Porque si no buscas la palabra de Dios, el consejo de Dios, créeme que no va a ser de mucha ayuda para tu día a día. La natividad es vivir
a Cristo a través de ti, de tu cuerpo, de tu boca, de tus ojos, en tus manos y tus pies. La natividad es que Cristo vive en ti, que sea Él en ti. Y bueno, el último punto de este mensaje, familia, empieza con otra pregunta. Dice, ¿por qué es que el mundo hoy ha perdido el verdadero significado de la Navidad? Fíjate, la Navidad se ha perdido. Y muchas veces nosotros decimos, es que ¿cómo es posible que la gente ya se perdió la Navidad totalmente? Se dice que a lo mejor las siguientes generaciones, que no creo que lleguemos, pero si llegáramos, ya totalmente la Navidad sería cualquier cosa. Cualquier cosa. Si hoy, en la mayoría de los hogares, te digo, la Navidad es la cena, la fiesta, la música, los primos, la familia que viene, los abrazos, y la otra vez comentaba, ¿no? Incluso la misma familia no debe ocupar el lugar de Jesús. Con una familia, hace un par de años, fuimos a esa fiesta navideña, no son creyentes, y pasó algo que me dejó pensando mucho. Bueno, lo he dicho por acá, en mi suegra, lo comenté una vez, que yo crecí en Frío, y le decía, muy bonito, y un mensaje muy lindo. Se habían reunido todos sus hijos, sus hijos de Monterrey, los de Estados Unidos, se habían reunido y era una mesa enorme, grande, sus hermanos, o sea, toda la familia, ¿no? Muy bonito todo, conviviendo, porque es una familia linda. Es una familia linda, no conoce al Señor, pero es una familia linda dentro de todo. Y mi suegra dio un mensaje hermoso. Al final terminó llorando e hizo llorar a varios. Y dices, wow, qué bonito, ¿no? Pero dentro de todo eso, en ningún lugar estuvo Cristo. Porque la Navidad para muchas personas es la familia y los abrazos, y va a venir mi familia, va a venir tal, qué bonito y qué hermoso, y podrás llorar y conmoverte, pero eso no es la Navidad. Es que la Navidad es que toda la familia esté unida. Si tú le preguntas a varios, ¿qué es la Navidad? Que la familia esté unida. Esa no es Navidad. Te digo, puede ser muy lindo, puede ser muy bonito, y puede existir eso en tu Navidad como creyente, pero que el centro sea Cristo. ¿Me explico? Entonces eso hace una gran diferencia. Y te decía, bueno, ¿por qué es que la Navidad ha perdido y se ha perdido? ¿Sabes por qué? Porque hoy tristemente Cristo no vive en cada una de estas personas. Entonces, como Cristo no vive, y a lo mejor nosotros como creyentes no reflejamos esa luz de Cristo, las personas allá afuera dicen, bueno, ¿de qué natividad me estás hablando? ¿De qué nacimiento de Cristo? Si Cristo es como tú eres, gracias, mejor me quedo así. Si Cristo es como tú vives con tu familia, si Cristo es como tú reaccionas, si Cristo es como tú haces y vives, por eso se pierde la luz de la Navidad. Y entonces, ¿qué pasa? El ser humano empieza a buscar las luces, pero en el centro comercial. Empieza a buscar las luces, pero en el desfile. Empieza a buscar las luces, pero en los juegos pirotécnicos. Es por eso que hoy la Navidad se ha perdido en este mundo. Como no hay tantos nacimientos, pero lo que sí hay es un Santa Claus bien grandote, entonces para muchos Navidad es Santa Claus. Y apenas estábamos escuchando, yo estaba haciendo unas galletas navideñas y pusimos música navideña, y estábamos, fíjate qué increíble, ¿no? Estábamos escuchando un villancico, otras canciones, y estaba hablando de Santa Claus. Y entonces la mujer que cantaba le decía a sus hijos que se portaran bien, porque Santa Claus ve todo, porque Santa Claus sabe todo. Entonces, por eso pórtate bien, porque si no, no va a venir Santa Claus. ¿Te das cuenta? ¿Y Jesús dónde quedó? No existe. Pero eso es culpa de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no reflejamos la natividad, ese nacimiento de Cristo en nosotros.
entonces nuestra luz no brilla. Y como nuestra luz no brilla, entonces por eso la humanidad busca la luz de Santa Claus o las luces de los centros comerciales. Entonces tendría que brillar esa Navidad en nosotros para que entonces ellos conozcan que la Navidad solo es una natividad, un nacimiento de Cristo en nosotros. Y el tercer punto y último, la natividad se manifiesta al mundo a través de nuestra vida. Fíjate, vamos allá a Juan 12:24. Y este es un versículo muy conocido, pero es una imagen poderosa de lo que realmente sería un nuevo nacimiento. Y dice el Señor, usando esta parábola, Juan 12:24. Dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando morimos al yo, la vida de Cristo se hace visible. Por eso dice, si el grano de trigo cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Volvemos al primer punto, tenemos que morir. Tenemos que morir para que entonces pueda haber mucho fruto. Y es increíble, ¿no? Tú siembras un grano de maíz, nace esa milpa con 2 o 3 elotes, ¿y cuántos granos tiene cada mazote? Es increíble, por la muerte de ese grano. Y Pablo lo entendió perfectamente, por eso Gálatas 2:20 decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo estoy muerto. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Entonces, la clave está en que tenemos que morir, tenemos que ser granos muertos. Esa es la clave, ¿no? Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestro ser, tenemos que ser como Pablo, crucificarnos juntamente con Cristo. Y eso Pablo lo entendió. Y lo entendió, fíjate, Pablo lo entendió no porque solamente haya sido porque se le ocurrió, porque quiso ser buen cristiano, no. Pablo lo entendió porque vio el ejemplo de Jesús. Ahí mismo en Gálatas 2:20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Al final dice, porque el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús reconocía que Cristo lo había amado y que se había entregado por él. Entonces dice, si Cristo se entregó por mí y murió por mí, lo menos que tengo que hacer yo es morir a mí para que Él viva en mí. Entonces, es algo que tenemos que hacer nosotros. Si Él ya murió por nosotros, lo mínimo que tenemos que hacer es morir a nosotros mismos para que Él vuelva a nacer en nosotros. Esa es la clave de la Navidad. Y mira, mejor explicado lo podíamos encontrar en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 10 al 11. Esta podría ser una definición, o la mejor definición del significado de la Navidad. Otra definición. Corintios, 2 Corintios 4, del 10 al 11. Del significado de la Navidad en nosotros, pero en la práctica. Fíjate, dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, dice, es decir, al hombre crucificado, dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, es decir, a estar muriendo nuestro ego, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esa es la Navidad. Que Jesús se esté manifestando constantemente en nuestra carne mortal. La Navidad verdadera transforma al creyente en un testimonio viviente. Te lo repito, la Navidad verdadera transforma al creyente en un testimonio viviente. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros tenemos que ser esa luz, familia, esa luz. Y entonces ya no tenemos que esperar ninguna fecha para mostrar la Navidad a Cristo. Todos los días tú vas a mostrar la Navidad.
¿Qué aplicaciones prácticas podemos tomar? Fíjate, una, permitir que otros vean a Cristo en tu manera de amar a otros, muriendo a ti mismo. Muriendo a ti mismo para que entonces puedan ver a Cristo en ti, ante tu esposa, tus hijos, ante toda persona alrededor. Que tu vida sea algo que refleje a Cristo. Porque si no refleja a Cristo, lo que estamos haciendo, estamos matando la natividad. 2, pide una fe visible, no solo una fe hablada. Santiago decía que la fe sin obras es muerta. Entonces, una fe visible. No solamente lo hagas con tu boca, sino que vean en ti ese Cristo nacido. Y 3, haz de tu vida un pesebre donde Cristo sea nacido y reconocido. Y mira, ya estamos terminando. Y quiero terminar con esta analogía. Nuestra vida es como un pesebre. Mira, el pesebre era un lugar humilde, sencillo, y era para el uso común. Ahí se alimentaban los animales, no tenía brillo, no tenía santidad, era algo de madera que incluso a veces estaba hasta sucio. ¡Qué increíble! ¿Eh? A ese lugar fue donde llegó Jesús, a un pesebre, un lugar sucio, ordinario. Así nuestra vida es en Cristo, marcada por el pecado, usada para fines corrientes, para fines mundanos, como se usaba ese pesebre. Ese era el estado de nuestra vida. Éramos esos pesebres sin propósitos espirituales. Todos nuestros propósitos que eran solamente las cosas de esta tierra, la satisfacción de nuestro cuerpo. En Belén, ese lugar humilde, fue escogido por el Señor. Fue escogido por Él. Lo que parecía insignificante se convirtió en el escenario del milagro más grande, la encarnación del Hijo de Dios. De esta misma manera, cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestro pecado y abrimos nuestro corazón, nuestra vida se convierte en un pesebre. Yo no lo había visto así cuando lo leía. Dije, wow, es cierto, nuestra vida es un pesebre. Un pesebre. Entonces, lo que era común ahora se convierte en santo. Lo que estaba sucio es purificado y lo que estaba en tinieblas ahora brilla. Cuando llega Jesús a tu vida, todo lo cambia. Jesús purificó el pesebre y lo santificó. Pasó lo mismo con nuestra vida. Cuando Jesús llegó a tu vida, te limpió, te purificó y en ti hubo luz. Una luz que no te pertenece. La luz no le pertenecía al pesebre, sino en él estaba la luz que brillaba. Es lo mismo nosotros. La luz que tú puedas tener no es tuya. Los talentos que el Señor te haya dado no son tuyos. Los dones que el Señor te ha dado tampoco son tuyos. Son de Él. Y Él es el que decide cómo usarlos para Él. No eres tú, no soy yo. Así que, familia, si hoy tú decides entregar ese pasado, esas cosas, esas áreas de tu vida que aún no le has entregado al Señor, esas áreas que aún sigues gobernando tú, entrégaselas a Él. Entrégaselas a Él porque Él quiere que esa Navidad sea una realidad en ti. Y Él quiere que los que están allá afuera vean que esa Navidad existe. Y entonces dejen las luces de los centros comerciales, que dejen entonces las luces de las calles, que dejen de poner sus ojos ahí para que entonces pongan los ojos en ti, en esa luz que brilla dentro de ti, que es Cristo nacido. ¿Me explico? Así que permítete ser ese pesebre que reciba el Señor. Permítete ser ese lugar donde el Cristo encarnado, donde ese nuevo nacimiento llegue a tu vida. Permite que su luz brille en ti. Vamos a cerrar los ojos y habla con el Señor. Él te conoce y Él sabe las áreas de tu vida que aún no le has podido y no has querido entregar.
Habla con Él y dile: Señor, está pasando un año. He recibido tu palabra, he decidido creer en ti. Y tal vez he sido un creyente todos estos años, pero aún no has nacido tú en mí. Aún no existe esa natividad en mi corazón. O tal vez ya ha nacido ese Jesús en ti, pero hay áreas de tu vida que no le has entregado y que aún siguen en tinieblas, por lo cual esa natividad, esa Navidad en ti no se ve reflejada y el mundo no la puede ver porque está opacada. Habla con el Señor y dile: Padre, te entrego en este momento todo mi pecado. Te entrego, Señor, esas áreas de incredulidad. Te entrego esas habitaciones donde las he mantenido ahí, guardadas, sucias, escondidas en tinieblas. Pero hoy te las entrego, te las traigo a ti, Señor. Porque así como Pablo decidió crucificarse, porque tú lo amaste y te entregaste a sí mismo por él, hoy tomo esa realidad para mi vida, Señor. Yo sé que tú has muerto por mí. Yo sé que naciste un día, pero sé que moriste, que entregaste tu vida por mi redención. Y yo lo creo, Señor, y abrazo esa cruz y esa realidad, no como la muerte de mi personalidad, sino como un camino a la salvación, Señor. Te pido que sanes mi vida, mi corazón en esas áreas, esa alma dañada que aún está padeciendo. Te la entrego, Señor. Restaura mi vida, sáname, limpia este pesebre, Señor. Este pesebre donde tú has nacido, te lo entrego hoy, Señor, para que sea santificado y purificado. Te doy gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y vas a hacer en mí y seguirás haciendo, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu amor, por todo lo que has hecho por mí. Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.